Hola Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Igualmente un gusto conversar contigo como siempre y también saludar a las personas que nos están viendo y escuchando. Bueno, Rodrigo, me interesa el estudio este que realizaron. A ver, vos sos doctor en psicología, investigador de la Universidad Bello de Chile y coordinador del grupo de trabajo Deporte, Cultura y Sociedad, pero estuvieron trabajando en un estudio sobre los efectos psicosociales de la cuarentena y el aislamiento Ujú. por el COVID-19. ¿Qué es lo que lograron encontrar en este estudio? Entiendo tomando otros estudios que van referenciando sobre los efectos que se van generando, pero contanos un poco, a ver. Exacto. Lo que hicimos con el grupo de investigación que eh, tengo la oportunidad de coordinar en la Universidad Andrés Bello, que es el grupo GIDAF, que es Grupo de Investigación en Deporte, Actividad Física y Sociedad. Diseñamos una encuesta partiendo, o sea, lo que queríamos ver inicialmente era cómo se comportaba el ejercicio y el deporte en este contexto. Y leyendo los estudios nos fuimos dando cuenta de que si solo nos enfocábamos en el ejercicio y en el deporte, quizás no íbamos a poder mirar desde el punto de vista más amplio posible el efecto que está generando. Porque casi que es evidente decir que, dado que hoy estamos en las casas, hay menos posibilidades de ejercitarse o de hacer algún deporte. De hecho, en varios países esa posibilidad es nula. Entonces quisimos ampliarnos y tomamos varios de los estudios que están hechos en función de cuarentenas o aislamiento producto de alguna pandemia o alguna enfermedad, que evidentemente son muy pocos, Ujú. salvo algunos estudios que encontramos en Asia, producto del anterior, popularmente denominada gripe porcina. Ahí hubo algunas experiencias. Y nos dimos cuenta que lo importante para medir el efecto psicosocial de un confinamiento es preguntar por el antes, o sea, cómo evidentemente estaba nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestras emociones previo a este evento, por el durante, en el fondo cómo estamos experienciando esta situación y también qué proyectamos hacia el futuro. Y sobre eso hicimos la encuesta y bueno, los resultados son bastante amplios, solo me gustaría comentar algunos que nos llamaron la atención. Eh, Unos, la gran mayoría diría yo, no tan felices, algunos podrían llegar a ser más felices. Yo creo que uno de los principales resultados es que nuestra salud mental antes no era buena y hoy está peor. Ok. No era buena en el sentido de que las condiciones laborales, eh, la salud física también conjugada con cómo se vivía la salud mental, eh, no estaba siendo muy bien evaluada. eh, y hoy, producto del confinamiento, las cuarentenas o el aislamiento en algunos sectores, eh, la salud mental ha disminuido o las emociones negativas han aumentado. También se puede plantear de esa manera. Y que, al modo de hipótesis, que nos estamos dando cuenta de que podría incidir en nuestra salud mental es, eh, al menos en Chile, algo que está siendo cada vez más evidente, y es que los recursos económicos han disminuido, muchas personas se le han suspendido sus contratos laborales, eh, varias personas que trabajaban de forma eh, quizás al día recibiendo sus recursos económicos para subsistir, ya no lo pueden hacer producto de la obligación de estar encerrados y encerradas. Entonces, lo económico juega un rol importante en la disminución de la salud mental, pero Ujú. también el cómo enfocan las autoridades el manejo de la pandemia. Y al menos desde Chile, nosotros Sí. ocupamos una escala de evaluación como escolar, y también se aplica en la universidad, que va de 1 a 7. Y la evaluación que hacen estas más de 2.000 personas que respondieron a esta encuesta, eh, le otorga una nota al manejo del gobierno de un 2,6, 7, ¿no? Entonces, también haciendo un análisis de esa base de datos, nos damos cuenta de que el manejo de las comunicaciones o el manejo de la información en este contexto que evidentemente es de mucha incerteza y se necesitan claridades de parte de la ciudadanía, no ha sido positivo de parte del gobierno de Chile y, como te digo, la nota, acá nosotros le decimos de color roja, es un 2,6. O sea, es muy baja y este manejo, insisto, bien condiciona
la salud mental de las personas o las emociones que se viven en este contexto. También Rodrigo, en ese sentido, consultarte por el tema relacionado con otros países de Latinoamérica, digo, porque entiendo que no todos los países han tenido los mismos sistemas de contención social o no, de contención, digo, se han ocupado de lo que pasaba con esas sociedades que no pueden, trabajadores y trabajadoras que no pueden salir a trabajar. Digo, ¿ahí ves una diferencia entre diferentes países de Latinoamérica? Mira, la encuesta es, como fue un estudio de tipo cuantitativo, es significativa para el territorio chileno. Sin embargo, hay algunos datos o informaciones que consideran a otros países latinoamericanos que no logran ser significativos, pero sí nos permiten quizás elaborar ciertas ideas o ciertas hipótesis. En ese sentido, nos damos cuenta de que un factor importante es la claridad respecto al manejo de los distintos estados o distintas formas de enfrentar el confinamiento. Y nos damos cuenta que a mayor claridad de parte de las autoridades, mayor es también la salud mental o las emociones positivas experienciadas por los distintos países, por las distintas personas en nuestro contexto. Entonces, si bien no podemos referir o dar un informe respecto a cada país de Latinoamérica, sí esa yo creo que es una señal importante respecto a este manejo, y al efecto, como es el objetivo del estudio, al efecto psicosocial que esto genera. Hay las emociones que se están viviendo hoy en este contexto están siendo un cultivo para la posterior o para cuando termine el confinamiento y podamos salir, ¿no? Varias cuestiones de salud mental y de salud física hoy están encerradas en las casas o en los apartamentos y eso en algún momento también va a ver la luz. Entonces, al menos a nosotros nos preocupó el tema de la salud mental porque como te decía, las emociones que se están sintiendo, sobre todo apelan a la rabia, a la angustia, a la inseguridad, que son emociones no positivas y que están generando, y pueden llegar a generar incluso cuadros psicológicos o cuestiones mucho más preocupantes para las sociedades. Entonces, eso respecto a otros países, ¿sí? Nos gustaría mucho poder aplicar la encuesta otra vez y que sea significativa. Evidentemente, como equipo estamos disponibles, nos gustaría mucho eso, pero insisto, los datos son representativos de Chile en este caso. Y quizás como último dato respecto a lo que te mencionaba, respecto a la salud mental, hablaba de la disminución de los recursos, del manejo de las autoridades, pero también el tiempo en casa cuidando y trabajando también está afectando la salud mental y las emociones que se experiencian en este contexto. Nos damos cuenta de que el trabajo, evidentemente, como en varias personas, no en todas, por la naturaleza de las labores, pero en las personas que pudieron trasladar su trabajo a los hogares, como en nuestro caso, claro. la convivencia en el hogar, producto de conciliar crianza, cuidado, trabajo y también tiempos personales, están generando bastantes complicaciones. Y eso también yo creo que son desafíos para las autoridades y para el desarrollo o la adaptación de ciertas políticas públicas en este contexto. Y ahí yo creo que pasamos, tomando el tema de las políticas públicas, pasamos a otro tema. Para nosotros también fue relevante, que es la práctica del ejercicio. Las personas antes se ejercitaban, o la proporción de ejercicio era 6-4. 6 sí, 4 no. Hoy esa proporción se invierte y 6 personas no se ejercitan y 4 sí lo hacen. De quienes sí lo hacen, y esta es lo que te decía que es algo un poco más feliz, quienes sí lo hacen, producto, sí, también es parte de nuestra explicación a modo de hipótesis, quienes sí lo hacen hoy en día, entendamos que probablemente la familia está en casa y hay que generar actividades nuevas como para poder, no sé, reestructurar la vida cotidiana. Claro. Hay un cierto porcentaje de la población que antes no se ejercitaba y que hoy sí lo hace. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el vínculo humano
permite también generar otro tipo de actividades o incluir otras actividades en la vida cotidiana. Y el ejercicio es un ejemplo. También nos aparecían actividades como cocinar en familia, recrearse en familia, todo evidentemente en el contexto de encierro y de estar viviendo en casa. Son actividades que se pudieron desarrollar y que generan emociones más positivas. Eso nos lleva a pensar... Rodrigo, pensaba en lo importante que son las situaciones de contención familiar, social, digo, cómo el sostén afectivo, a pesar del distanciamiento, parece ser una confirmación, digo, en este estudio de lo que vos estás contando, de cómo esa necesidad de contención funciona muy bien para poder sostener, digo, cierta dinámica también mental de cómo uno se siente, ¿no? Digo, parece algo como obvio, pero bueno, es interesante verlo reflejado en un estudio. Y pensaba por último en esta interacción, ¿no? Digo, porque hablas del circuito privado, del ámbito de una casa, el ámbito de una familia, pero cómo la interacción de los estados, o sea, con decisiones gubernamentales, también pueden modificar la forma en que se encuentra y la gente, o mucha gente, termina viviendo situaciones muy dramáticas como estas, que obviamente tienen situaciones de dramatismo, de dificultad, ¿no? Lo que tú comentas es algo súper interesante y lo que también nos lleva a interpretar el estudio, ¿no? Yo creo que lo que señalan estos últimos datos que te comentaba yo creo que ponen de manifiesto una crítica radical al individualismo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que dicen los datos es que las personas, en la medida en que nos vinculamos con otras, sean familiares o sean personas significativas con lazos sanguíneos o no, experiencian mejores o emociones más positivas, son capaces de transformar su vida y son capaces también de acudir o experienciar un sostén, una contención afectiva o socioafectiva, si se quiere plantear de esa manera. Entonces, nos damos cuenta de eso, ¿sí? Que las políticas neoliberales que focalizan los servicios o focalizan los recursos que lleva el Estado hacia los individuos, probablemente tenemos que repensarlas. Desde nuestra posición, no es un probable, sino que hay que repensarlas. Y también esa misma crítica radical al individualismo nos plantea o nos desafía en tanto ciencia social de la psicología, que es donde yo trabajo, y es que las acciones gubernamentales también afectan los estados de ánimo y también afectan o podrían ser condición, incluso, lo digo responsablemente, de incluso ser condicionantes de alguna patología psicológica. O sea, podría desencadenar las decisiones gubernamentales, el manejo de un tema sanitario como este, está condicionando la salud mental de las personas en el amplio sentido de la palabra. Entonces, quizás eso desde la discusión académica o desde la discusión más teórica o política, probablemente llega a ser de sentido común muchas veces. Pero aquí hay... Rodrigo, dime. Estamos ahí un poquito jugados ya con el tiempo porque ahí están esperando otros invitados, pero me interesaba... A ver si ahí me volvés ahí me estás escuchando, ¿no, Rodrigo? Sí, sí. Perdón. Sí. No, preguntarte dónde se puede encontrar este estudio y después, si en un minutito nada más, brevemente, me podés contar qué implica este acuerdo entre Claxo y Racing Club, un club de fútbol de la República Argentina que realmente en algún punto es inédito y es muy valioso. Así que estas dos cositas, si puede ser en un minuto, Rodrigo. Sí. Se puede encontrar en las redes de la Universidad de Andrés Bello, si ponen efectos psicosociales de cuarentena y aislamiento por COVID, Universidad Andrés Bello Chile, les va a aparecer el link, en el fondo el informe del estudio está disponible para descarga gratuita, y también tengo entendido que desde alguna plataforma de Claxo, desde la página, también es posible encontrarlo, o al menos está cruzado el link, así que en cualquiera de los dos espacios se puede encontrar. Y respecto a esta segunda noticia, a nosotros nos pone muy feliz como grupo de trabajo haber participado de un convenio entre Claxo y un club
deportivo de fútbol profesional como es Racing, inicialmente nos pone felices porque se fortalece algo que venimos trabajando desde hace bastante tiempo atrás, y digo venimos representando también a quienes lo hicieron antes que nosotros. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo el vínculo entre las ciencias sociales y el deporte. En este caso se ejemplifica en el fútbol, pero las ciencias sociales tienen mucho que aportar a esta institución de la sociedad que es el deporte, son los deportes, porque hay varias problematizaciones o temáticas que en la medida que se vinculen, yo creo que pueden mejorar la experiencia de las personas que realizan voluntariamente esta práctica, quienes se dedican, y también las políticas públicas que incluyen el deporte con distintos fines. Hay algunas que orientan el deporte hacia la salud, otros hacia la educación, hacia el trabajo, etc. Creo que este vínculo es un ejemplo de que las ciencias sociales pueden mejorar el deporte tal como lo conocemos hoy en día, y específicamente lo que desarrollaremos con el club se va a enfocar en el área femenina del primer equipo, que también da cuenta de una contingencia importante de nuestras sociedades, ya que el acceso al deporte de parte de las mujeres es un problema que hay que entender, hacerse cargo y también resolver. Y aquí yo creo que avanzamos en un paso respecto a esto anterior, como frente a la práctica del deporte por las mujeres. Y lo último, se decía que las mujeres no hacían deporte porque no querían. Muchas veces las políticas públicas se piensan asumiendo eso, pero no es así. Hay condiciones sociales y culturales que obligan a las mujeres a estar en las labores de cuidado, y la práctica deportiva o del ejercicio o alguna otra práctica corporal no había sido posible de practicar. Entonces, también es un llamado de atención a quienes pensamos la sociedad, de quienes específicamente estamos en el campo deportivo, para entender que el acceso al deporte de parte de las mujeres tiene que ser un tema que se lea desde los derechos y desde la democracia. Entonces, yo creo que este vínculo da un paso hacia ese lugar, y vamos a otros países latinoamericanos a que en términos institucionales también puedan vincularse con Claxo, ya que nuestra red afortunadamente crece y está presente en varios países de Latinoamérica, y desde ahí también se pueden pensar bastantes actividades. Así que eso.